En el mundo forense, la morgue es el lugar del silencio definitivo, del cese absoluto. O eso creía yo. Durante mis prácticas universitarias de medicina forense, me asignaron al Instituto de Patología Dr. Silva, un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Mi mentor, el Dr. Rojas, era un hombre meticuloso hasta la obsesión. Aquí no hay fantasmas, muchacho, me dijo el primer día. Solo hay cuerpos y preguntas. Y a veces, las preguntas tienen eco. No supe lo que quería decir hasta la tercera semana, durante el turno de guardia del fin de semana. El Instituto Dr. Silva tenía una morgue subterránea, una reliquia de los años 50 con azulejos verdes descoloridos y neveras de acero grueso que chirriaban al abrirse. El sistema de refrigeración era un monstruo ruidoso que emitía un zumbido constante, un sonido de fondo que, con el tiempo, se volvía parte del silencio. Mi trabajo durante la guardia era simple, registrar cualquier entrega de fuera de horario y asistir en caso de una autopsia de urgencia, cosa que casi nunca ocurría. La primera anomalía fue sutil. Estaba terminando de catalogar unas muestras de tejido cuando, desde el pasillo principal de las neveras, escuché un golpe. No era el chirrido metálico de una bandeja ni el ruido del sistema de frío. Era un golpe sordo, de madera contra metal, como el de un dedo nudillo golpeando con fuerza la puerta de una nevera. Me levanté, linterna en mano, la luz del pasillo parpadeaba, y recorrí el corredor. Todas las neveras estaban cerradas. Lo atribuí a un cambio de presión en las tuberías. La segunda noche de guardia, los golpes se repitieron. Pero esta vez, fueron secuenciales. 3 golpes en la nevera 12. Una pausa. 2 golpes en la nevera 15. Como un código. Sudé frío. Revisé el registro. La nevera 12 contenía el cuerpo de un hombre sin identificar, víctima de un atropello. La 15, una mujer joven, caso de sobredosis. No había conexión. Abrí la 12, con el protocolo de seguridad en mente. El cuerpo estaba ahí, cubierto, inmóvil. Nada fuera de lo normal. Pero al cerrar la puerta, el olor no era solo el formaldehído y la desinfección. Noté, muy débil, un aroma a tabaco negro y a cuero viejo, un olor totalmente ajeno al entorno estéril. Decidí hablar con el vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Eliseo que llevaba 30 años en el edificio. Lo encontré en su garita, escuchando radio a volumen bajo. Le conté lo de los golpes. Él no se sorprendió. Apagó la radio y me miró con sus ojos cansados. El doctor Rojas no le ha hablado del archivo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Eliseo suspiró. Este edificio se construyó sobre el antiguo depósito municipal. Hace décadas, el doctor Silva, el fundador, tenía una teoría. Creía que la muerte no era un interruptor que se apaga, sino un motor que se detiene. Y que el calor residual, la última impresión del sistema, a veces, se queda pegado. Como el brillo de una pantalla después de apagarla. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que algunos cuerpos, los que murieron con un shock muy violento o con una emoción muy intensa, no se enfrían del todo. Dejan una resonancia. El doctor Silva empezó a anotarlo. Lo llamó el archivo de los latidos residuales. No es un fantasma. Es como una grabación en bucle, un trozo de energía atrapada que repite el último segundo de conciencia, o el último impulso nervioso. Esos golpes, no son los cuerpos. Es el eco de lo que esos cuerpos hicieron justo al morir. El hombre de la 12, quizás golpeó el volante o el parabrisas. La mujer de la 15, tal vez dio 2 golpes contra el suelo al convulsionar. La explicación era descabellada, pero casi lógica. Casi. Porque esa misma noche, durante la tercera guardia, las cosas escalaron. Los golpes dejaron de ser aleatorios. Comenzaron a formar un patrón que recorría el pasillo, de nevera en nevera, como si algo estuviera caminando entre ellas, deteniéndose a tocar cada puerta. Y luego, las luces se apagaron. No fue un corte general. Fue un apagón que avanzó hacia mí desde el fondo del pasillo,
sumiendo cada sección en la oscuridad justo después de que un golpe sonara en esa zona. Era como si una onda de oscuridad siguiera a la onda de sonido. Encendí mi linterna. El haz temblaba. Al final del pasillo, la oscuridad era absoluta. Y de ella surgió un sonido nuevo, un jadeo. Un jadeo áspero, desesperado, de aliento tratando de respirar con los pulmones destrozados. No venía de una nevera. Venía del aire del pasillo. Y se acercaba. El terror me paralizó. No era el miedo a un cadáver animado. Era el pavor a ser alcanzado por ese eco, por ese último y agonizante aliento atrapado en el tiempo, un sonido que no debería tener origen pero que existía, buscando quizás completar una acción inconclusa. Corrí en dirección contraria, hacia la sala de preparación. Al pasar frente a la nevera 7, la puerta se abrió de golpe por sí sola, con un estruendo metálico. No me detuve. En la sala de preparación, bajo la luz de emergencia roja, encontré el viejo cuaderno del Dr. Silva, en un estante olvidado. Lo hojeé con dedos torpes. Había anotaciones frenéticas. Caso 34, resonancia térmica en el plexo solar, 0,2 grados por encima del ambiente. Duración, 72 horas. Asociada a trauma contundente. Caso 41, registro auditivo residual, grito. Captado con equipo sensible. Se disipa con ionización. Y una frase subrayada, no son almas. Son huellas. Huellas que, en condiciones de baja energía, noche, aislamiento, pueden reproducirse. El lugar se convierte en un gramófono de muerte. Entendí entonces el verdadero peligro. No era sobrenatural en el sentido clásico. ¿Era ambiental? La morgue, con su frío, su aislamiento acústico y su concentración de traumas físicos terminales, había creado las condiciones perfectas para que esas huellas residuales, esas últimas descargas electroquímicas, se manifestaran. Y yo, con mi presencia, mi calor corporal y mi actividad nerviosa, era como una aguja cayendo sobre ese disco de vinilo oscuro, activando las grabaciones. El jadeo llegó a la puerta de la sala de preparación. Se detuvo. La luz de emergencia parpadeó. En ese instante, recordé una nota al margen del cuaderno, interrupción con frecuencia variable. Una vibración distinta puede cancelar la resonancia. No tenía un generador de frecuencias. Pero tenía mi teléfono. Con manos temblorosas, abrí una app de generador de tonos y saqué el altavoz al máximo. Emití un tono agudo, constante, de 5000 Hz, el que usan a veces para dispersar molestias. Lo apunté hacia la puerta. El jadeo se distorsionó, como una radio perdiendo sintonía. Se oyó un chasquido seco y luego, silencio. Un silencio normal, vacío, sin peso. Las luces volvieron, tenues pero estables. Al día siguiente, le conté todo al doctor Rojas. Esperaba escepticismo, una reprimenda. En cambio, asintió gravemente. Eliseo habló demasiado. Pero tienes razón. Esta morgue es un lugar acumulativo. Por eso tenemos el protocolo de no dejar a nadie solo de noche más de 3 veces seguidas. Las huellas se fortalecen con la familiaridad. Te asignaré a los turnos de día. Nunca más volví de noche. Pero a veces, durante una autopsia diurna, cuando el ruido de la sierra oscilante cesa por un segundo, creo oír, muy lejos, el eco de un golpe sordo. Y sé que el archivo sigue ahí, grabando en silencio, esperando que la quietud y la oscuridad sean lo suficientemente profundas como para que sus últimos latidos, sus últimos suspiros, encuentren de nuevo el aire para sonar. La morgue no guarda solo cuerpos, guarda el instante preciso en que esos cuerpos dejaron de serlo, y ese instante, en las condiciones adecuadas, es capaz de repetirse hasta el fin de los tiempos. Un testimonio involuntario y eterno de cada fractura final. Trabajar en la morgue municipal no era mi aspiración, sino una necesidad. Tras la quiebra de la fábrica,
El puesto de auxiliar de archivo y logística forense, un nombre elegante para el tipo que mueve cuerpos y llena papeles, era el único disponible. El turno era nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Mi compañero, Vargas, un veterano cínico y tranquilo, me dio la única regla importante: firma el registro de entrada de cada cuerpo en el acto. No lo dejes para después. Y nunca, nunca, dejes un cadáver sin su ficha adjunta, aunque sea provisional. Aprendí la razón de esa regla en mi segunda semana, durante lo que Vargas llamaba la hora muerta, las 3 de la mañana. La morgue municipal era moderna, fría y eficiente. Las neveras eran silenciosas, las luces LED blancas y brillantes. El trabajo era rutinario: recibir los cuerpos que llegaban de policía o ambulancias, ayudarlos a Vargas a colocarlos en la nevera asignada, adjuntar la bolsa con sus pertenencias y llenar la ficha digital con los datos básicos: número de caso, nombre, ONN si no se identificaba, procedencia, hora de ingreso. Luego, firmar el registro en papel, un libro grande y anticuado que, por normativa, debía mantenerse por si fallan los sistemas. Una madrugada, llegó un caso complicado. Un accidente de tráfico múltiple. Llegaron 3 cuerpos a la vez. Vargas y yo estuvimos ocupados más de 1 hora procesándolos. En el ajetreo, al cuerpo número 3, un hombre joven etiquetado como NN 742, le adjunté la bolsa de pertenencias, pero, presionado por una llamada urgente de Vargas para ayudar con el papeleo de un reconocimiento familiar, olvidé crear su ficha digital en el sistema y firmar su entrada en el libro. Simplemente lo guardé en la nevera 22 y cerré la puerta. Luego lo hago, pensé. Las 3 de la mañana llegaron. Vargas se fue a su descanso de media hora a la salita del personal. Yo me quedé en la oficina administrativa, frente a las pantallas. La morgue estaba en silencio, solo el zumbido bajo del sistema de ventilación. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta de acceso a la zona de neveras. No el timbre de la entrada principal, sino el timbre interno, el que está dentro del pasillo de las neveras. Era un timbre agudo, metálico, que solo se usaba en caso de emergencia si alguien se quedaba encerrado allí dentro. Pero yo estaba fuera. Vargas también. No había nadie más. El corazón me dio un vuelco. Miré por el monitor de seguridad que apuntaba al pasillo. Estaba vacío. El timbre sonó de nuevo, insistente. Decidí investigar, creyendo en un fallo eléctrico. Abrí la puerta pesada que separaba la zona administrativa del pasillo de las neveras. El aire era varios grados más frío. El timbre había cesado. El pasillo, iluminado por esas luces LED clínicas, estaba desierto. Avancé unos pasos. Todo parecía normal. Hasta que llegué frente a la nevera 22. La luz roja indicadora de ocupado parpadeaba. No debería hacerlo. Solo parpadea si la puerta no está bien cerrada o si hay una fluctuación de temperatura. Me acerqué. La puerta parecía cerrada. Puse la mano en el tirador, frío como el hielo seco. En ese instante, mi mirada cayó en el pequeño visor digital de la nevera, que suele mostrar el número de caso. No decía NN 742. Parpadeaba con un texto en rojo: ficha pendiente. Un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura me recorrió. Era imposible. Esa pantalla solo se alimentaba del sistema informático. Si no había ficha, debería estar en blanco. Retrocedí un paso. Y entonces, desde el interior de la nevera 22, llegó un sonido. No un golpe. Era el sonido de algo deslizándose contra el metal interior de la bandeja. Un sonido lento, raspante, como de tela áspera frotándose. Luego, un clic. El sonido del mecanismo interno de la bandeja al ser desbloqueado desde dentro. El pánico me inundó. Grité: Vargas. Mi voz resonó, plana, en el pasillo. No hubo respuesta. La nevera 22 emitió un pitido suave, el que hace cuando la puerta pierde presión. Y lentamente,
con un silbido de aire frío, la pesada puerta de acero comenzó a abrirse, unos milímetros, centímetro a centímetro, como movida por una fuerza minúscula pero imparable. No vi una mano. Vi el borde de la bolsa de plástico opaco que envolvía el cuerpo. La bolsa se estaba moviendo, abultándose hacia afuera, como si algo dentro empujara para salir. Y entonces, del espacio entre la puerta y el marco, cayó algo al suelo. Fue un pequeño objeto metálico que rebotó con un clink sobre el suelo de linóleo. Era una placa de identificación militar, sucia de barro y algo oscuro. No estaba en la bolsa de pertenencias. La bolsa de pertenencias de NN742, que yo mismo había adjuntado, contenía solo un monedero vacío y unas llaves. La puerta dejó de abrirse. La bolsa dejó de moverse. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado, expectante. Yo no podía moverme. Mis ojos iban de la placa en el suelo a la rendija oscura de la nevera. La teoría de Vargas sobre las reglas me golpeó con fuerza. La ficha, el registro, no eran burocracia. Eran un contrato. Un reconocimiento. Una forma de decir al sistema, a la morgue, y quizás a algo más, este cuerpo está identificado. Está contabilizado. Pertenece a este lugar, a este proceso. Un cuerpo sin ficha, sin firma, no estaba oficialmente aquí. Estaba en un limbo administrativo. Y en ese limbo, quizás, las reglas físicas se relajaban. O algo, algún impulso residual de identidad, luchaba por ser reconocido, por registrarse. Con un esfuerzo sobrehumano, agaché y recogí la placa. Estaba helada. Con la otra mano, saqué mi teléfono del bolsillo. Con los dedos entumecidos, abrí la aplicación de la base de datos forense. Creé una nueva ficha. Número de caso, NN742. Procedencia, accidente de tráfico, ruta 5 km 23. Nombre, puse sin identificar. Pero en el campo de observaciones, escribí, con voz temblorosa dictando al micrófono, portaba placa de identificación militar. Número, 889.034. Y luego, presioné guardar y firmar. Un zumbido bajo vino del sistema de neveras. La luz roja parpadeante de la nevera 22 se estabilizó en un verde fijo. El texto ficha pendiente en la pantallita desapareció, reemplazado por NN742. La puerta de la nevera se cerró de golpe con un chasquido hermético, perfecto. Me desplomé contra la pared opuesta, jadeando. Vargas apareció al final del pasillo, masticando un sándwich. ¿Todo bien? Te oí gritar. Le mostré la placa y le conté, a trozos, lo sucedido. Él palideció ligeramente, algo que no creía posible en un hombre tan curtido. Maldita sea. El catalizador administrativo. Lo había leído en los informes viejos, pero nunca lo vi. Me explicó, ya en la oficina con un café ardiente en las manos, que en morgues muy protocolizadas, donde el orden es la única ley, un cuerpo sin registrar podía, en rarísimas ocasiones, manifestar una acción residual de autoconservación o de búsqueda de identidad. No era el cuerpo moviéndose. Era la ausencia de registro creando una inconsistencia en el entorno, una especie de glitch en la realidad del lugar, que se expresaba de formas físicas extrañas. La placa era real, debía estar en un bolsillo que no revisamos. El sistema, de algún modo, la había expulsado para forzar su registro. Por eso la regla de oro, dijo Vargas, su voz grave. Firmar siempre. Es el último acto de respeto. Les das un lugar en el sistema. Sin él, están perdidos. Y un alma perdida, o una huella perdida, en un lugar como este, hará lo que sea para ser encontrada. Desde entonces, nunca, ni en la mayor emergencia, dejé una firma pendiente. A veces, en la quietud de la madrugada, miro el registro en papel, lleno de firmas y números. Y sé que cada rúbrica no es solo un trámite. Es un sello, un dique contra el caos. Porque en el mundo de los muertos, el orden es la última barrera que separa el reposo del eco desesperado de lo que,
por un error burocrático, podría despertar buscando a tientas su nombre en la oscuridad helada. En las grandes ciudades, los servicios forenses centrales son como ciudadelas de la certeza científica. Allí, la muerte se desmonta en piezas comprensibles, toxinas, traumatismos, patologías. Mi tío, el doctor Emilio Rojas, pasó 35 años como médico forense en el Instituto de Medicina Legal de la capital. Era un hombre escéptico, admirado por su precisión. Su relato no trata de fantasmas que caminan, sino de una lógica oculta dentro del propio proceso de la muerte, una lógica que, una vez entendida, hace que el silencio de la morgue suene como un grito. El instituto era un edificio brutalista de los años 70, con pisos dedicados a especialidades. La morgue principal estaba en el sótano 3, un laberinto de pasillos refrigerados y salas de autopsia con extracción de aire forzada. El turno de noche, del que mi tío era responsable una semana al mes, era un ejercicio de soledad vigilante. Solo él, un técnico y el vigilante de seguridad en la planta baja. El incidente comenzó, según él, no con un evento espectacular, sino con una discrepancia en los papeles. Una noche de invierno, ingresó el cuerpo de una mujer joven, caso de aparente suicidio por salto desde un 7º piso. La autopsia de urgencia reveló lo esperado, trauma masivo. Pero al terminar y llevar el cuerpo a la nevera de espera, la N14, el técnico, un hombre meticuloso llamado Samuel, anotó en el registro de temperatura interna del cadáver, 9.8 grados centígrados. Era correcto, dada la hora post-mortem y la temperatura ambiental de la sala. Mi tío firmó el parte y se fue a su despacho a redactar las notas preliminares. Una hora después, Samuel llamó por el interfono, su voz tensa. «Doctor, necesita ver el monitor de la N14». En la pantalla de control central, cada nevera mostraba su temperatura interna. La N14 marcaba 10.2 grados centígrados imposible. El sistema de refrigeración mantiene una temperatura constante entre 4 grados centígrados y 6 grados centígrados. Una subida así, en una nevera sellada y funcionando, era un fallo técnico grave. Bajaron. Al abrir la N14, un vapor frío se escapó. El cuerpo estaba allí, intacto. El termómetro de verificación manual confirmó los 10.2 grados centígrados. Revisaron el sistema, perfecto. La nevera vecina, la N13, estaba a 5.1 grados centígrados. Recalibraron los sensores y cerraron, atribuyéndolo a un error momentáneo del sensor interno. Pero al día siguiente, durante la guardia diurna, el patólogo a cargo reportó algo más sutil. Al reabrir la N14 para extraer una muestra adicional de tejido, notó que la rigidez cadavérica, el rigor mortis, parecía menos avanzada de lo que debería. Como si el proceso de enfriamiento y contracción muscular se hubiera ralentizado. No fue concluyente, la variabilidad individual existe. El cuerpo fue liberado a la familia esa tarde. Mi tío lo habría olvidado de no ser por el patrón que emergió en las semanas siguientes. Siempre en su turno de noche, siempre con cuerpos que habían sufrido muertes súbitas y violentas, accidentes, electrocuciones, infartos masivos, se repetían anomalías térmicas leves, de apenas medio grado o 1 grado. En neveras aleatorias. Nunca en las de muertes por enfermedad prolongada. Junto a esto, fallos eléctricos benignos, una lámpara parpadeante justo encima de la nevera afectada. El sonido de la grabadora digital distorsionándose por estática durante la dictación de las notas de ese caso en particular. Samuel empezó a llamar a esos casos los inquietos. La escalada llegó con el caso 447, un hombre fallecido en un incendio industrial. El cuerpo, gravemente carbonizado, llegó en un estado terrible. La autopsia fue compleja y prolongada. Al terminar, cerca de la 1 de la mañana, lo depositaron en la N22. El monitor mostró la temperatura estable. Mi tío, exhausto, se quedó trabajando en su despacho.
Hacia las 3 de la mañana, el silencio habitual fue roto por un sonido que provenía del sistema de megafonía interna, usado solo para anuncios generales. No fue una voz. Fue un patrón de 3 tonos, agudos y claros, idénticos a los que emitían los viejos localizadores personales que el personal llevaba años atrás. El sonido salió de los altavoces del pasillo de neveras. Samuel, que estaba en la sala de preparación, salió corriendo. Ese tono es el código de llamada del viejo doctor Villegas. Villegas había sido jefe de forenses décadas atrás y había muerto de un infarto en ese mismo edificio. Aturdidos, fueron al pasillo. El sonido había cesado. Pero la luz de puerta abierta de la N22 parpadeaba. Se acercaron con cautela. La puerta estaba perfectamente cerrada. Sin embargo, en el visor digital de la nevera, donde debía decir caso 447, se leía, por unos segundos, revisar térmica, antes de volver a la normalidad. Y el olor. No era el olor a quemado, que era fuerte pero contenido en la bolsa. Era otro olor, superpuesto, muy tenue pero distintivo, el olor a ozono y a aceite de máquina caliente, el olor característico del taller donde el hombre había muerto. Fue entonces cuando mi tío, más por exasperación científica que por creencia, decidió hacer un experimento. Tenía acceso a los archivos físicos, a las carpetas de papel amarillento. Buscó la del doctor Villegas. En sus notas, encontró una teoría marginada, casi oculta, titulada Hipótesis de la impresión terminal. Villegas postulaba que en el momento de la muerte, especialmente en muertes traumáticas o súbitas, el sistema nervioso central podía sufrir una descarga electromagnética de alta intensidad y baja duración. Una suerte de flash bioeléctrico. Esta descarga, bajo ciertas condiciones ambientales, humedad, campos magnéticos bajos, estructuras de acero que actúen como conductores /diagonal cámaras de resonancia como las de una morgue, podría no disiparse del todo. Quedaría impregnada en el entorno inmediato, como una huella dactilar de energía, afectando levemente equipos sensibles y, quizás, creando ecos sensoriales, olores, sonidos asociados al trauma. Para aquellos perceptivos a ellas. No era un alma. Era un residuo físico, como el calor que deja una mano en un vaso, pero de naturaleza electromagnética y bioquímica. Armado con esa idea, en la siguiente anomalía, un caso de ahogamiento donde el monitor de la nevera mostraba fluctuaciones de humedad internas imposibles. Mi tío llevó un magnetómetro básico y un detector de campos electromagnéticos de amplio espectro. Al acercarse a la nevera, las agujas se agitaron. No de manera dramática, pero fuera de los parámetros de fondo del edificio. Era una lectura débil, caótica, que se desvanecía en minutos. No había fantasmas, había un campo residual, irregular, emanando del cuerpo o de su espacio inmediato. El episodio final, el que lo hizo solicitar el traslado a la docencia, ocurrió con el cuerpo de un joven ciclista atropellado. Tras la autopsia, lo colocaron en la N09. Esa noche, el sistema de vigilancia por video de los pasillos cámaras fijas mostró, en un fotograma aislado revisado al día siguiente, una anomalía. En el pasillo frente a la N09, la imagen se pixeló ligeramente, no con estática, sino con un patrón de interferencia que, al ampliarse, parecía vagamente formar la silueta distorsionada de una rueda de bicicleta en movimiento. Un artefacto digital, sin duda. Una coincidencia. Pero combinado con el hecho de que el desfibrilador de entrenamiento de la sala de reanimación, apagado y con las baterías en un cajón, se encendió brevemente y cargó sus condensadores con un zumbido audible. Fue demasiado. Mi tío presentó un informe técnico sugiriendo una revisión del blindaje electromagnético de las neveras y del cableado del sótano, citando posibles interferencias por campos residuales de equipos médicos obsoletos. Fue archivado. Pero a mí me confesó la verdad, aprendí que la muerte no es un estado, es un proceso. Y en los primeros estadios de ese proceso, en ese limbo entre el cese biológico y la descomposición, algo persiste. No es conciencia. Es una señal,
un último telegrama enviado por el sistema colapsado, que a veces, si las condiciones del receptor que el lugar son las adecuadas, se capta. Esta morgue, con su estructura de acero, su frío que ralentiza la disipación, su silencio que no interfiere, es el receptor perfecto. No estamos rodeados de espíritus. Estamos rodeados de los ecos físicos de los últimos microsegundos de terror, dolor o sorpresa de decenas de personas. Y esos ecos, aunque sean infinitesimales, buscan, de la única manera que pueden, ser registrados. Nuestros instrumentos los detectan como fallos. Nuestros sentidos, como presencias. El escrutador silencioso no es un ente, es la propia función de la morgue, registrar lo inerte. Y esas huellas residuales, en su ceguera energética, acuden a él, como polvo metálico a un imán. Ahora, cuando paso frente a un edificio de líneas frías, pienso no en los muertos que pueda haber dentro, sino en las últimas descargas de sus nervios, atrapadas quizás para siempre en el hormigón y el acero, repitiendo en un bucle indetectable para la mayoría, el instante preciso en que todo se apagó. El trabajo en una morgue privada de un hospital comarcal suele ser tranquilo, casi monótono. No hay crímenes espectaculares, solo la cruda realidad rural, accidentes laborales, muertes por edad, algún que otro ahogamiento en el río. A Lena, mi prima, le ofrecieron el puesto de auxiliar de morgue tras terminar su FP de anatomía patológica. Necesitaba el trabajo y le gustaba el orden, la pulcritud del lugar. La morgue del Hospital de Santa María era pequeña, con solo 12 neveras, numeradas del 1 al 12. Hasta que, durante unas obras de renovación, descubrieron que había una 13ª. Las obras eran para actualizar el sistema eléctrico. Los operarios, al mover unos armarios metálicos en el almacén de suministros adyacente a la morgue, encontraron una pared de baldosas blancas que sonaba a hueco. Tras retirarlas, apareció una puerta de acero pintada del mismo color, casi camuflada, con un viejo cerrojo oxidado y una placa con el número 13 grabado de manera tosca. No había registro de ella en los planos recientes. El jefe de mantenimiento, curioso, la abrió. Dentro no había una nevera moderna, sino una cámara fría antigua. Era un habitáculo pequeño, de unos 3 por 3 metros, con paredes de azulejo blanco sucio y un suelo de rejilla metálica. En el centro, una mesa de mármol gris, con canales de desagüe secos y manchados. No había sistema de refrigeración activo, pero el aire estaba varios grados más frío que en el resto de la morgue, con un frío húmedo y estancado. En las paredes, estantes de metal vacíos y polvorientos. ¿Y un olor? No a descomposición, sino a algo antiguo, a tierra húmeda, a formol barato y a una nota metálica dulzona, como de hierro oxidado. Lena, que estaba presente por si había que reubicar algo, sintió un escalofrío que no provenía de la temperatura. El director del hospital, un hombre práctico, decidió que, una vez limpia, podría usarse como almacén extra. Le encargaron a Lena y a Joaquín, el técnico forense veterano, hacer un inventario y una limpieza a fondo. Fue al bajar la primera caja de guantes viejos de un estante, que Lena notó las marcas. En la pared, detrás de donde estuvo el estante, alguien había hecho rayas, como recuentos, con algo puntiagudo. Eran grupos de 5, pero desordenados, superpuestos, como si se hubieran hecho en diferentes momentos. Y en un rincón, cerca del suelo, unas iniciales, FV 1962. Joaquín palideció al verlas. Fernando Valls, murmuró. Fue el ayudante de la morgue aquí, hace décadas. Mi abuelo lo mencionaba. Dicen que, se quitó la vida. ¿En el hospital? Se negó a decir más y se fue a buscar productos de limpieza. Lena se quedó sola en la cámara. El silencio era diferente al del resto de la morgue. Aquí, el zumbido lejano de los compresores no llegaba. Era un silencio absorbente, casi tangible. Y entonces, el frío pareció intensificarse, volviéndose punzante en sus nudillos. Miró hacia la mesa de mármol. Por un instante, le pareció ver, no una imagen,
sino una sensación de que algo había estado allí recientemente. No un cuerpo, sino la ausencia de calor con forma humana, como el negativo de una silueta en el aire frío. Parpadeó y desapareció. La limpieza continuó, tensa. Encontraron más cosas, un frasco de vidrio opaco, vacío, con una etiqueta manuscrita ilegible, unas tijeras quirúrgicas oxidadas, un cuaderno. Este último fue el hallazgo crucial. Era el diario de trabajo de Fernando Valls, de 1960 a 1962. Joaquín, tras titubear, accedió a leerlo con Lena después del turno. El diario no hablaba de fantasmas. Hablaba de una práctica. En aquella época, el hospital recibía cuerpos de indigentes, suicidios no reclamados y, ocasionalmente, fetos de abortos espontáneos tardíos. Por ley, debían guardarse un tiempo antes de un entierro municipal. La Cámara 13 era el almacén para esos casos, los sin nombre, sin familia, sin prisa, como escribía Valls. Pero el ayudante detallaba algo perturbador. Según él, algunos de esos cuerpos, especialmente los que habían muerto con miedo o dolor extremo, no se asentaban. Anotaba cosas como, caso 32, ahogado en el río. La temperatura de la cámara baja medio grado cuando estoy cerca de él. El termómetro del rincón lo confirma. O, caso 41, mujer joven, caída. Las herramientas sobre la mesa de mármol se desplazan ligeramente durante la noche. El vigilante lo ha notado. Valls desarrolló una teoría propia, similar a la del doctor Villegas pero más empírica. Creía que esos cuerpos, en su deterioro inicial, liberaban algo más que gases. Liberaban una tensión, una impresión final que interactuaba con el entorno frío y cerrado de la cámara. Para calmar esa tensión y que los cuerpos descansaran y dejaran de causar los pequeños fenómenos que le aterrorizaban, Valls había ideado un ritual. No era esotérico, era administrativo y oral. Anotaba en una lista todo lo que sabía o intuía del difunto: hombre, unos 50 años, manos callosas, olor a tabaco de liar; mujer, pelo rojo, vestido azul claro, anillo de hojalata en la mano derecha. Y luego, en voz baja, frente al cuerpo en la cámara, recitaba esos datos. Les daba, aunque fuera mínimo, un contexto. Una identidad fragmentaria. Según sus notas, tras hacerlo, los fenómenos cesaban. La última entrada del diario, de noviembre de 1962, era angustiosa. Había llegado el cuerpo de un niño, encontrado en el bosque, causa de muerte indeterminada. Valls escribió: no tengo nada. Ni un detalle. Solo miedo en el mármol. La cámara está más fría que nunca. Las sombras en el rincón, sombras, son más densas. Anoche, la puerta se cerró sola. No puedo darle un nombre. Ni un solo dato. Las siguientes páginas estaban en blanco. Una nota al final, en otra letra, quizá del director de entonces, decía: Fernando Valls fue encontrado en esta cámara. Muerte por hipotermia. Puerta cerrada por dentro. No se halló causa clara. Lena y Joaquín entendieron. La cámara 13 no estaba encantada por almas atormentadas. Era un contenedor de ausencias. Un lugar donde se habían almacenado no solo cuerpos sin identidad, sino sus muertes sin contexto, sus historias sin final. Esa falta de narrativa, según la lógica distorsionada del lugar y la mente de Valls, creaba una especie de vacío, una inconsistencia que el ambiente mismo intentaba llenar con anomalías físicas leves. Cambios de temperatura, percepciones erróneas, sonidos. El ritual de Valls era un intento desesperado de proporcionar contexto, de llenar ese vacío con palabras, aunque fueran escasas, para que la tensión se disipara. Decidieron no usar la cámara. Pero Lena, movida por una mezcla de compasión y curiosidad morbosa, hizo algo. Consiguió una copia del viejo registro de ingresos de 1962. Cruzando datos, logró identificar al niño sin nombre. Era un pequeño de una familia trashumante que se había extraviado. Se llamaba Mateo. Tenía 6 años. Había muerto de exposición. Una tarde, al finalizar su turno,
Lena entró sola en la cámara 13, ya vacía y limpia. El frío húmedo seguía ahí. En voz clara, aunque baja, dijo, Mateo. 6 años. Pelo castaño. Extraviado en el bosque de los arces. Lo encontró un pastor. No pasó nada espectacular. Pero el frío punzante que siempre notaba en la nuca al estar allí, se suavizó, volviéndose un frío ambiente normal. Y el olor a hierro dulce pareció disiparse, dejando solo el olor a viejo y a limpiador. Ahora, la cámara 13 se usa para guardar suministros de papel. Pero Lena asegura que a veces, cuando pasa frente a la puerta cerrada, siente que el frío que se filtra por debajo es solo frío, sin ese peso extraño. Y cree que el verdadero horror de aquel lugar no era lo sobrenatural, sino el olvido institucionalizado, la cosificación máxima de una persona, convertirla en un número en una cámara oculta. El inventario más importante no era el de los cuerpos, sino el de sus historias perdidas. Y mientras alguna de esas historias permaneciera sin narrar, la cámara seguiría siendo un eco frío y hambriento, esperando a que alguien, como el desdichado Fernando Valls, intentara, con un susurro en la penumbra, devolverle un fragmento de humanidad a lo que el sistema había borrado.